Chesed Shalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Bueno, Shabbat Shalom para todos aquellos que se conectan en medio de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, para todos aquellos que se hacen cada día más familia del pueblo de Israel, cada día siendo y aprendiendo de sus estatutos, de sus mitzvot, de cada día haciendo esa perfecta voluntad de mi Padre. Entonces, a todos aquellos que están aquí en la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, hemos venido aprendiendo una serie muy hermosa, como les contaba ahorita, de las hermosas letras del alefato. Y cada significado ha sido de instrucción, de enseñanza y de poner a práctica para mi vida, primeramente. De que depende de cada uno de nosotros si entendemos el significado y lo ponemos por obra. Y asimismo el Rúa, el Padre, se ha glorificado en la vida de cada uno de ustedes. Solamente por una letra, que acobija muchas cosas. Es un tesoro muy bonito y muy extenso. Eso es como cuando nosotros vamos, o si alguna vez hemos ido al mar, o lo hemos visto. Eso es como cuando uno ve al mar y se ve grande, pero también cuando uno comienza a sumergirse, a conocer muchos tesoros que están allí plasmados en el océano. Así mismo es la palabra. Entonces, a medida que el Padre comienza a dar esa revelación a tu vida y a tu corazón, comienzas a sumergirse en esa hermosa palabra y comienza el Padre a tener ese entendimiento muy hermoso. Y eso hemos aprendido durante todo este caminar del alefato. Y hoy llegamos a la letra. ¿A cuál letra llegamos hoy? La Resh. A la Resh, exactamente. Como lo vemos aquí plasmado en el tablero, y allá juntamente va a salir allí en el video, vamos a aprender sobre la letra Resh, que su significado es cabeza, primer, superior, cimiento, comienzo, principio y cima. Vemos aquí cómo está en hebreo moderno. Como lo vemos en el pictográfico, es como si aquí lo vemos como si fuera la cabeza de un ser humano, ¿cierto? Y el valor numérico que es 200. Entonces, hoy vamos a aprender esta letra, pero quiero contarles, y yo buscaba en el diccionario Strong, que tiene una raíz esta letra, tiene una raíz que lo hemos conocido y lo hemos escuchado también, y es Rosh. Rosh tiene mucho paralelo en Resh. Entonces, en el hebreo y en el diccionario esta es la raíz, está en 7218, si usted lo quiere escribir o lo quiere también indagar. Y mira lo que significa también esta raíz. Dice alto, brazo, cabecera, cabeza, capitán, cubre, director, encima, entrada, escuadrón, fino, gobernador, jefe, primero, principal, principio, punta, soberano, suma, tropa y velo. Entonces, mira todos estos significados que nos comienza a surgir. Entonces, viéndolo hasta ahí, podríamos decir de quién estaríamos y quién nos está mostrando esta letra. ¿De quién estaríamos hablando? De Yeshua. De Yeshua estamos hablando, muy bien. Entonces, esto nos conlleva en que hoy vamos a entender qué nos trae esta letra. Y así nomás por encimita, vamos a entrar ¿de quién? De nuestro amado Yeshua. O sea que esta porción del versículo 153 hasta el 160, dígale, es una sombra profética a lo que el Padre iba a entregar con el tiempo. O sea, tremendo. O sea, ver que en el Salmo 119 hemos visto muchas cosas que eran sombras proféticas de lo que el Padre, o sea, es la palabra totalmente. Si tú quieres cómo está compuesta la palabra y las tiernas instrucciones de Yahweh,
Vea el Salmo 119. Ahí habla de todo lo que el Padre está plasmado allí. Entonces, hoy vamos a entrar en ese punto. Hoy vamos a ver esa cabeza, ese primero, ese superior, ese cimiento que es en tu vida, ese comienzo, porque hubo un comienzo cuando tú conociste al Mashiach, ¿cierto? Ese principio y esa cima. Entonces, aquí estaba plasmado lo que es la letra Resh y lo que significa Yeshua HaMashiach. Y quiero que me acompañen y vamos a ir primero a desglosar y a entender qué significa esta letra y para poder entender lo que estaba pasando allí el salmista. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 17. Y vamos a comenzar a desarrollar primero lo que hacemos siempre, la letra. Entonces dice la palabra, dice, Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda creación, porque es la conexión con Él. Todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, gobernantes, autoridades, y todo ha sido creado ¿por quién? Por Él y para Él. Él extendió antes de todas las cosas y mantiene todo sujeto, unido ¿en qué? En coherencia. Entonces, vemos acá que gracias a nuestro amado Yeshua, que aprendemos con la letra Resh, que Él es cabeza, nosotros entramos a nuestro eterno. O sea, Él es el puente de la salvación de la vida de la alma de cada uno de nosotros. Si el Padre no hubiera enviado a su Hijo, nosotros no habríamos podido ¿qué? Ser justificados. Y ahorita vamos a aprender qué es esa justificación, qué es esa redención, qué es ese punto de que cada día debemos vivir en esa vivificación, y es por medio de esa hermosa cabeza, de ese hermoso primer. Es porque por medio de esa forma de que Él vino, nosotros podemos estar sujetos a nuestro amado Yahweh. Porque ¿se acuerdan lo que hacía el pueblo de Israel? No, le decían, no, Moshe, ve tú y dile que siempre había un intermediador, porque tenían temor y tenían miedo. Entonces, Yeshua es ese puente de salvación para tu vida. Eso es lo que nos enseña esta hermosa Resh, esa cabeza. Primera de Corintios del 11 al 3. Pero quiero que entiendan que la cabeza de todo hombre día es el Mashiach, y si quieres subrayelo, que esto tiene que estar en tu vida y en tu hogar. Dígale que está al lado tuyo. Tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. Hay un orden establecido. Hay un orden establecido. Entonces, mira lo que dice en el conciso B. Y la cabeza de toda mujer casada es su esposo. En esta versión dice su marido, ¿sí? Y la cabeza del Mashiach es ¿quién? Yahweh. O sea que el Padre nos enseña que debe haber un orden en todas las áreas. Tú quieres ver bendición para tu vida, tú quieres ver las promesas cumplidas de mi Padre, tú quieres ver que seas bienaventurado, ¿cierto? Diga, tiene que haber un orden, y ese orden es Yeshua. Ese orden es mi amado Padre. Ese orden es que si yo creo en Yeshua, tiene que haber un orden. Porque si el sacerdote está sujeto a la cabeza, ¿cierto? Tiene un cimiento fuerte. O sea, tiene que haber un orden en el hogar. Resh. Un orden, una cabeza, un comienzo, un principio. Y todo comienza ¿desde dónde? Desde el sacerdote o la sacerdotisa. Porque pues, pues yo no tengo esposo, pues tú tienes que estar sujeto ¿a quién? A Yeshua. Tiene que haber un orden siempre. Entonces, mostrando esto, de estas dos citas que he mencionado, vemos que Mashiach sigue siendo el cimiento y la cual de que le ha dado a la humanidad para que se cimente verdaderamente en su palabra. Entonces, aquellas personas que se justifican, a esas personas que no quieren cambiar su condición, que son rebeldes, que son orgullosas, que son obstinadas, que yo quiero yo, primero yo y yo, no tienen una cabeza. A personas que han caído en turbación de espíritu, no tienen una cabeza. Pero nosotros que somos pueblo de Israel, nosotros tenemos una cabeza.
Y debe ser así. ¿Cómo yo sé que yo tengo una cabeza? ¿Cómo sé que yo estoy caminando en obediencia y en santidad? Cuando Yeshua está plantado en tu corazón y el Rúa está en tu vida, ahí vemos que hay un orden. Pero cuando todo está desordenado, y por un momento abro paréntesis, cuando íbamos a Génesis nos enseñan que todo estaba ¿qué? En caos, y estaba ¿qué? Desordenado y vacío. Entonces, cuando viene y aún estaba ya Yeshua allí, ¿cierto? Cierro paréntesis y vuelvo acá, es porque todo tiene un orden. Entonces, en el momento en que tú conoces a Yeshua, comienzas a formar un cimiento y un comienzo para tu vida. Entonces, aquí viene la decisión. Depende de ti, de cómo está ese cimiento ahorita. ¿Se puede gretear en el camino? Claro, se puede gretear porque cuando nosotros nos confiamos que tenemos un cimiento, se puede gretear. Pero si a medida de que yo estoy caminando, se está fortaleciendo ese cimiento, nunca se va a gretear. Entonces, tú dependes cómo tú estás caminando. Si yo estoy sujeta a Yeshua, pues se van a ver los frutos. Entonces, esta hermosa letra no hay que ir mucho más y adornarla mucho, porque Resh es Yeshua. Primero, personal, principio, persona, primer, superior y cabeza humana, por si de pronto me faltó decir eso. Entonces, vamos a entrar al desarrollo y por qué el salmista era porque este salmo y esa porción era como una sombra profética a futuro de Yeshua. Y vamos a iniciar en el salmo, vamos a ir al salmo y vamos a desarrollarlo. Dice en el versículo 153 y 154, ¿sí? Dice en la Nueva Traducción Viviente: mira mi sufrimiento y rescátame, porque no he olvidado de tus enseñanzas. Defiéndeme mi caso. Ponme de mi lado, protege mi vida como lo prometiste. En la Valera dice: en tiempos difíciles una súplica por una nueva vida y una palabra de Yahweh. Dice: mira mi aflicción, libérame, porque en tu ley no he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Entonces, acá en este momento dice que nos enseña que la vida del salmista no se vivía en una torre de marfil o un lugar apartado para estudiar las Sagradas Escrituras, sino que a dónde iba, a la vida real. ¿Cómo yo sé que mi vida está plasmada en la palabra? Diga, cuando la vivo allá afuera. Cuando yo voy allá, interactúo. Cuando yo voy y comparto, cuando yo voy y llevo la palabra, la instrucción, cuando en los momentos difíciles ahí me doy cuenta que hay que redimir y que hay que soltar y que hay que vivificarme. Porque pues yo en un lugar solo, cuando todo está bien, ¿qué aflicción va a pasar? Cuando todo dice, con el tiempo estamos caminando en esa perfección y así mismo yo voy a mirar qué hay que comenzar a restaurar y a cambiar. Entonces, ahí vemos que vivía en una vida de aflicción. ¿Cómo uno se da cuenta cuando hay un orden y somos sobrios en la misma palabra? En medio de los procesos. En medio de los procesos, el Padre comienza a vivificar y a redimir todo lo que tenemos que cambiar. Entonces dice aquí: porque la ley no me he olvidado. La vida de algunos que en la aflicción se aleja de Dios o de Yahweh y de su palabra. Para el salmista en estos tiempos eran muy duros, pero sabemos que siempre el que daba la fuerza y el que sostenía era la palabra. Y vuelve otra vez, el Padre nos recuerda: en el caminar el que va a sostener tu vida es Yahweh por medio de la palabra, de ese manual de vida. Y aquí viene el salmista otra vez y dice, y el salmista busca ayuda y salvación
fuera de sí mismo. Esto esfuerza la idea de que sus pretensiones anteriores de justicia no eran absolutas y que se hicieron compadeciendo hacia los hombres impíos, y sabían que necesitaban de Dios que se defendieran por su causa. Sabían que se necesitaba de Yahweh para que se redimiera. Palabra de redención, y aquí entramos, ¿qué es redención? Dice que redención es pagar una deuda. El significado básico de esta palabra es soltar o dejar en libertad por el pago de un precio. Liberación o salvación por medio de un método costoso. Cuando se usa la redención con Yahweh, esto nos quiere enseñar que han pagado un precio por mí. Por misericordia hemos requirido todo el poder e involucrado la profundidad más grande de sufrimiento posible. Dado al punto que fuimos redimidos, como redimió el Padre de Egipto a Israel, liberándolo del pueblo de la esclavitud, y asimismo Yeshua muriendo ¿en dónde? En el madero. O sea que en este momento vamos a entrar y en estos versículos vamos a ver algo profético, una sombra profética de lo que hizo Yeshua. El salmista está allí pidiendo redención y estaba pidiendo ¿qué? Misericordia. Y estaba hablando de que me rescatara de este sufrimiento. Entonces, ahí podemos hacer un alto y decir, ¿cuál ha sido ese sufrimiento y cuál ha sido ese rescate que tú estás pidiendo y clamando en este tiempo para tu vida? Si el Padre te ha libertado, bendito sea el Eterno, porque ya estás en el otro lado. O vas a cruzar, o estás cruzando, o ya cruzaste. Entonces, lo importante es que si el Padre ya te redimió, bendito sea el Eterno. Hay que cuidar esa redención. ¿Cómo es cuidar la redención? Pues no pecar, sino que cada día ser santo como lo es, Él es santo. Porque el Padre nos trajo liberación y nos trajo salvación, y hay que cuidar, porque la salvación la podemos perder en cualquier momento. Y estamos guerreando por esa salvación. ¿O ya tenemos la salvación asegurada? No. Entonces acá dice, mira mi sufrimiento y rescátame, porque no he olvidado de tus enseñanzas. Algo que jamás se nos puede olvidar a nuestra vida, a nuestro corazón y a nuestra alma, es de a donde el Padre nos sacó, porque hubo una redención. En este tiempo podemos decir presente que la redención, ¿quién la dio? La cabeza, Yeshua. Ese comienzo lo dio Yeshua para tu vida. Para el tiempo antiguo, el Padre usó siervos para que hubo un puente de una salvación, como Moshe, ¿cierto? Cuando fue allí a Egipto, que hubo esa liberación. Efesios 1:7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Nunca se nos puede olvidar en ese momento cuando el Padre nos perdonó, nos santificó y nos trajo liberación. Esa redención por medio de su sangre, que es una vez y para siempre. Y aquí es donde vamos a romper un dogma. ¿Cuál es el dogma? Muchos dicen que nosotros tenemos que estar crucificando cada rato en el madero a Yeshua, y no debe ser así. Tú eres el Padre te liberó una vez y para siempre. Si nos ponemos a mirar así y recordamos en la palabra en muchos momentos que tuvo Yeshua, siempre daba la libertad. Vete y no peques. Es una vez y para siempre. Entonces, ¿de quién depende esa salvación? De permanecer nosotros. Porque nosotros no podemos pisotear la cabeza. ¿Cómo nosotros pisoteamos la cabeza de nuestro amado Yeshua? Cuando tú pecas. Cuando esa vieja naturaleza pecaminosa sale a flote. Porque nosotros estuvimos en ese tiempo de sufrimiento. ¿Cómo nosotros llegamos a nuestro eterno y a nuestro Yeshua? Con llenos de problemas y de sufrimientos, de dolores, de angustias. Y nosotros decíamos, Padre, rescátame, libértame, ya no aguanto más. Ya no lo puedo hacer en mis fuerzas, necesito al Eterno, necesito a Yeshua. Y Él redime con su sangre. Es una vez y para siempre. Marcos 10:45.
Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En ese momento, otra vez volvemos, ese momento de angustia vino ahí el Padre. Tito 2:14, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Ha sido tan hermoso el Padre que en ese comienzo, ¿cierto? En ese principio, aun cuando nadie daba por nosotros, el Padre que hizo nos redimió y comenzó un proceso. ¿Y qué comenzó a trabajar? A sacar toda esa iniquidad, todo ese pecado que estaba incrustado allá en su alma, y comenzó a traer esa libertad verdadera para tener una purificación. O sea que todo esto empieza de una decisión, de un comienzo y de un proceso. Para la gloria del Eterno, hoy muchos hemos sido libertados, ¿cierto? ¿O usted es el mismo de hace unos años atrás? No somos los mismos. Aún si tú estás estancado, hey, desempólvate, vuelve a Yeshua, reconcíliate y sigue en avance. Esta historia es de avance, esta historia no se detiene. Gálatas 3:13. Yeshua nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel el que cuelga en un madero. Aún tremendo, él, por amor, por salvación, lo hizo por nosotros. Yo te pregunto, ¿tú morirías por otra persona? ¿Tú serías capaz de morir físicamente y dar la vida por otra persona? Muchas veces, ¿cierto? No, ¿cierto? Y no, yo busco en resguardarme y en que a mí no me pase nada. Pero él fue y se colgó y fue maldito por nosotros. Entonces, esta letra es tremenda porque habla de nuestro amado Yeshua y de la redención y de recordar del Padre que ha hecho en nosotros. Ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo para Él? ¿Tú qué estás haciendo para Él? ¿Qué has hecho en este tiempo para Él? Porque el Padre te redimió, el Padre te santificó, el Padre comenzó a lavarte como para ser blanco como la nieve. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Cómo tú le estás retribuyendo a Él? Porque en ese momento, como estaba el salmista acá, en algún momento nosotros estuvimos en sufrimiento, en dolor, ¿cierto? Pero aún así el Padre nos vio con ojos de amor y nos rescató y nos defendió y nos protegió, dando su vida por nosotros. Entonces, aquí él decía: Padre, no me abandones. En esos momentos donde solamente el Padre nos da la fuerza, solamente el Padre es el que sostiene nuestra vida. ¿O será que tú puedes sostener tu vida humanamente? No podemos. No podemos. Que humanamente no podemos. Seguimos en el termin. Vamos a ir al Salmo. Y vamos a leer el 155 y el 156. Dice: los perversos están lejos de ser rescatados, porque no se interesan en tus decretos. Adón, qué grande es tu misericordia, que Él seguir tus ordenanzas y me reanime. Y acá dice en esta versión, dice: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. ¿Cuál es una persona impía? Una persona que ya conoce, ¿cierto? Y se aparta o no pone por obra. Una persona que es impía es aquella persona que conoció, pero se olvidó. O sea que nosotros tenemos que guardar esa salvación y guardar de lo que el Padre ha hecho en este tiempo, porque nosotros podemos, si no guardamos, podemos llegar a eso y perder nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nos va a cargar ya hacer las cosas del Eterno. Porque no lo buscan, porque no buscan los estatutos, porque no cumplen mandamientos,
porque todo es agrio, las cosas del Eterno le cuesta hacer la voluntad de mi Padre, siempre va a haber una justificación. Entonces, aquí el salmista dice que los impíos no serían salvos por su mismo corazón tan duro y tan obstinado, que te vuelves indolente aun cuando ya pecas. Vea, pequé y no me pasó absolutamente nada. ¿Qué lo está dominando a ellos? Las obras de la carne. Gálatas 5, 19, 21. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Cierto? Entonces, si quieres, leámoslo para recordar qué podemos y qué nos hace sacar del propósito y la salvación y caer en eso de ser esos hombres tibios, mentirosos. Gálatas 5, 19, 21. ¿Qué dice don Gregorio? Gálatas 5, 19, 21. Recuérdenos esas obras de la carne que nos separan de nuestra cabeza. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. O sea que estas obras de la carne son las que nosotros tenemos que cada día, que el Padre que me santifique. Listo. Entonces, algo que el Padre quiere es meditar en esto. ¿Será que todavía, aún el pasar de los años en lo que hemos caminado en este tiempo, todavía me domina el viejo hombre? Y lo vamos a leer más detalladamente, más despacio, donde nosotros tenemos que meditar si aún nos ha costado o por qué nos cuesta avanzar con nuestro amado Yeshua en ejercer la obra. Porque yo siempre me justifico, yo puedo decir, sí Señor, me sujeto a mi sacerdote, a mi esposo, a mi cabeza, a mi Yeshua, pero en mi forma, en mi corazón, la intención es otra. Porque algo de acá te está gobernando todavía y que el Padre anhela que haya una libertad. Si tú llegas a Shavuot con algo que está acá todavía plasmado en tu corazón, en tu vida, no va a pasar absolutamente nada, va a ser un Shavuot, otro más. Pero si anhelamos que Shavuot sea algo en mi vida y en mi corazón, va a ser ¿de qué? De avance. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. ¿Tienes inmoralidad sexual? ¿Cómo estás en esa área delante de mi Padre? Impurezas, pasiones sexuales, idolatrías. Cuando hablamos de idolatrías, ay no, pues yo no sigo nada de lo que es visible, pero sí todo lo que le quité el primer lugar ¿a quién? A Yahweh. Es idolatría. Hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia. ¿Cómo está ese dominio en este tiempo? Porque si Yeshua es nuestro primero y es nuestra cabeza y es nuestro cimiento, nosotros no tenemos que estar cayendo en esto. Si Yeshua gobierna tu vida y tu alma, a ti no tienen que salirse en arrebatos de furia, o peleas o celos, porque alguien está gobernando tu vida. Y si ha pasado, hey, vuelve a Yeshua, ponte a cuentas. Porque por eso, en esos momentos de sufrimiento, o viene cuando conocemos a Yeshua, ¿cierto? Y nuestro corazón viene y hacemos una libertad verdadera, el Padre nos hace una libertad genuina. Pero algo aprendí yo es, cuando tú te levantas de esa administración y de ese momento que el Padre te libertó, te vas a levantar a cambiar tu vida. Pero si tú te levantas y sigues caminando en lo mismo, fue una administración más, pero no hubo un cambio de vida. Entonces, pues no estamos sujetos a Yeshua. Entonces, seguimos. Ambición y egoísta, discordias y divisiones, envidia y borracheras y fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos a estos. Y cualquiera que esto lleva una vida que no heredarán el reino de Yahweh. O sea que si eres egoísta, si eres celoso, si peleas, si te dan arrebatos de furia y de ira, que no te contienes, no tienes dominio propio,
Y el Padre en este tiempo hemos venido aprendiendo los frutos del Rúa y ha sido todo lo contrario. Entonces, si Yeshua es la cabeza, todo tiene que haber un orden. Por eso, no cualquiera es representante de Yeshua. ¿Es responsabilidad o no es responsabilidad cuando nosotros hablamos de un legado? Es una responsabilidad. Porque si nosotros se nos olvida quién fue el que nos redimió, a nosotros se nos olvida y volvemos muy fácil a esa senda de la vieja naturaleza pecaminosa. En cualquier momento. Por eso es una responsabilidad todos los días ser una alabanza caminante como lo adoramos. Es todos los días. Cuando tú estás con tu esposa, cuando tú estás con tus hijos, cuando estás con las personas que te rodean allá. No más que tú digas que conoces a Yeshua, ahí es una responsabilidad grande. Entonces yo no hablo de Yeshua, no. Si la cabeza de Yeshua está en mi vida y ese cimiento, yo soy uno y una sola pieza, en todo lado. Y el Padre te va a dar ese dominio. Entonces, el Padre, y bueno, y ahí no leo del 22 al 26 porque es lo que hemos venido trabajando en este tiempo. Los frutos del Rúa. Entonces, si Yeshua está en ti, se va a ver reflejado eso. ¿Cómo vamos a ver el Rúa y Yeshua en tu vida? Viendo los frutos, que se vean los frutos en tu vida y en tu corazón. Porque ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el anhelo de nosotros en este tiempo? Y el venidero, diga, Salmo 1. Pero el conciso, 3. Que seamos esos árboles, que meditemos día y noche en la palabra, para que ese árbol nunca se marchite. Y no te pase lo que dice el versículo 1 al versículo 2, que te sientes en silla de escarnecedores. Entonces, si el Padre, así como lo hablaba el salmita, Señor, libértame, el Padre te liberta. Yeshua te da la libertad. Pero si tú no cambias. Entonces, ¿tiene que haber un orden cuando conocemos a Yeshua? Sí, tiene que haber un orden. ¿Tiene que haber un compromiso? Sí, tiene que haber un compromiso. ¿Tenemos que esforzarnos? Sí, tenemos que esforzarnos todos los días. Quiero contarles, yo creo que ya les he dicho, ¿cuándo vamos a descansar nosotros? Yo ya les he dicho. Pues cuando llegue nuestro amado Padre. El resto va a ser una vida de esforzarnos y de pagar un precio hasta las canas y hasta nuestra vejez. Que siempre hasta nuestra vejez estemos hablando de quién? Del que nos redimió, de nuestro amado Yeshua, de nuestro amado Yahweh. Entonces, ¿su merced quería tomarse vacaciones? No nos podemos tomar vacaciones. Entonces volvamos a lo que dice, a lo que nos enseña aquí el Salmo, al 155 y 156. Perdón, sí, vamos ahí, ¿cierto? Sí. Y los impíos, sí. Entonces, ¿qué hacen las personas que son así, que son de doble ánimo? Personas que no van a buscar los estatutos, les va a costar hacer los mandamientos. Cuando a ti te cueste hacer la voluntad de mi Padre, preocúpate. Porque antes de la caída, ¿qué viene? La altivez de espíritu. Porque todo te carga, todo te irrita, no te soportas ni a ti mismo. ¿Por qué? Porque abriste una puerta, un pecado ahí. Todo te irrita, no te gusta nada. Pero si el Padre es paz, príncipe de paz, tú tienes que estar en Shalom. Es que allá sí molestan, es que no tienen amor, es que exigen, es que hacen y es que no me comprenden. Es que a ti te comprendemos, pero no comprendemos, no compartimos el pecado. Y si tú no te guardas en santidad, siempre que vas a estar rozando y siempre te va a costar hacer la voluntad de mi Padre. Pero cuando tú andas en esa línea de bendición y de santificación, tú siempre vas a estar listo. Porque todo buena obra está preparado para todo tiempo, ¿cierto? Pero si tú tienes algo que todavía te cuesta y no te deja avanzar, vas a rechinar. Y siempre decir, no, pero yo no busco los estatutos. Pero para aquel, dice acá, muchos son tus misericordias, oh Yahweh, pero vivifícame conforme a tus juicios. Entonces, vemos aquí que aunque muchas personas
no quieran, y aunque muchas personas quieran estar lejos de Yahweh, que cada decisión tiene una consecuencia, sí. Que lo que tú hiciste con entendimiento y pecaste va a tener una consecuencia, sí. Va a tener una consecuencia. Que el Padre en su misericordia es grande en misericordia, que aún nuestros pensamientos y nuestro entendimiento no alcanza a comprender, también. Pero el Padre es justo. ¿Cómo así? Porque voy con esto. Si tú pecas con entendimiento en tu vida y en tu corazón, el Padre te puede permitir y tú puedes volver, pero va a quedar una consecuencia de ese pecado. Un claro ejemplo es David. Él pecó, se redimió, buscó otra vez del perdón, pero hubo una consecuencia. ¿Y cuál fue? Que su hijo, ¿qué? Muriera. ¿Pero hubo misericordia? Sí. El Padre te puede restaurar nuevamente y volver a la senda, pero el privilegio que tenías anteriormente, ¿qué pasó? Lo perdiste. El Padre solamente te queda es misericordia para que vuelvas al camino y alcances salvación. Pero en confiar en ti, eso es, hablemoslo matrimonialmente, cuando una persona es infiel, la perdona, para volver a construir esa confianza, si primero tú tienes que perdonar de corazón. Tiene que haber un arrepentimiento verdadero, porque yo la amo y porque quiero volver. Pero para construir esa confianza va a ser otra vez de tiempo, ¿cierto? Por eso muchas veces dicen que es mejor romper cuando haya infidelidad. Cuando yo soy infiel a mi padre y peco, y vienen esas obras de la carne y yo peco, el Padre te puede redimir, te puede santificar, pero el privilegio y la confianza la pierdes. Porque la primera vez dice, vete y no peques más. Si sabías que no tenías que pecar, ¿por qué lo hiciste? Entonces yo no puedo pisotear la cabeza en Mashiach. El Padre vuelve porque su misericordia es muy grande, pero queda una consecuencia. Entonces, muchas veces ahí es donde dice, es tremendo porque viene una batalla, primeramente a la mente y a la vida de uno. Si realmente yo lo voy a amar. Si realmente yo voy a volver con un corazón sincero. Y decía, lo importante es que mi salvación. Que con el tiempo el Padre puede hacer, por su misericordia, darte la oportunidad y otra vez de confiar. Bendito sea el Padre, porque pues el Padre cambia de signos. Pero eso ya está en ti, y en el compromiso y en la responsabilidad que tú quieras. Entonces, seguimos. Aunque la salvación de Dios esté lejos de ellos. Dios no estaba lejos debido a sus misericordias, lo que hagamos. Podemos medir nosotros la grandeza y la misericordia de Yahweh. ¿Será que tú humanamente puedes medir la misericordia de mi Padre? No, para nada. ¿Por qué? Porque es una deuda infinita que borra. Y hemos aprendido algo que nosotros, digamos, somos deudores de Yeshua. Tú estás endeudado con Yeshua hasta que, mejor dicho, alcancemos la salvación. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Pues comenzar a restituir y a devolver todo lo que el Padre ha hecho. ¿Qué dice Isaías 43, 22, 23, nombre gordo? Y Isaías 1, 18, Carolina. ¿43 qué? Isaías 43, 22, 25. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la dulzura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Tremendo. Sin embargo, querida familia de Jacob, tú te niegas a pedir ayuda.
Muchas veces cuando yo tengo un corazón orgulloso, nos cuesta ir a buscar la ayuda de mi Padre. ¿Se han conocido esas personas que conocieron a Yeshua muchas veces y pueden estar en el lecho allá de muerte y el corazón se vuelve tan duro y tan obstinado que aún en su condición se niegan en pedir ayuda? Dice: oh Israel, tú has cansado de mí. ¿No me has traído ovejas ni cabras para ofrendas quemadas? ¿No me has honrado con los sacrificios, aun cuando no te he agobiado ni fatigado con exigencias de ofrenda de granos y de incienso? O sea, trayéndole a memoria todo lo que el Padre había hecho. Y aún así, se olvida. Y por eso, acá donde vemos el salmista, que cuánta misericordia el Padre ha tenido con nosotros. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestro corazón en este tiempo? Un corazón de carne, un corazón que le ame, un corazón que diga: Padre, estoy aquí delante de ti por tu misericordia que ha permanecido mi vida y que me ha traído a este tiempo de pie. ¿O ha sido por tus fuerzas? No, ha sido por el Mashiach, porque el Mashiach ha estado ahí trabajando, ha estado ahí formando, ha estado ahí por su misericordia. Pero muchas veces nuestro orgullo nos saca, muchas veces nuestra rebeldía nos saca. Entonces es lo que debemos que cuidar ese cimiento que el Padre colocó desde un inicio. Porque muchas veces tú niegas a pedirme ayuda. ¿Qué dice Isaías 1:18? Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la calaña. Entonces, eso es lo que el Padre quiere en este tiempo en nosotros. Si tú te has venido santificando, santifícate más. No te confíes. No te confíes por lo que el Padre ha hecho. Santifícate más. Cada día más. Padre, ayúdame más de tu presencia, menos de mí, más de ti. Para que se cumpla esta hermosa palabra que es Isaías 1:18. Si tú tienes un corazón sincero y tienes que hablar en el secreto, estar a cuentas aún con nuestros mismos hermanos, estar a cuentas de un libro abierto, hazlo, para que esa paz esté en tu interior. Y así mismo hay una libertad verdadera y genuina. Dice acá: por la ruina eterna de la que nos salvó. Salmo 86:13. Dice: porque muy grande es tu amor por mí, que me ha rescatado de las profundidades de la muerte. ¿Por medio de quién? De nuestro Yeshua. En esos momentos, cuando ya estábamos, llegó nuestro amado Yeshua. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, ¿qué dice Gregorio? Apocalipsis. Capítulo 1, 5, 6. Y de Yeshua HaMashiach, ¿sí? 5:6. Sí. El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, así es. Entonces, algo que el Padre quiere es que eso, tú quieres convertirte en un hombre confiable delante de Padre y sacerdote, un hombre, una mujer confiable, dice, que sea testigo fiel de todas las cosas, el primero en resucitar de todos los muertos y gobernantes de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea para al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados, derramar la sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Yahweh, nuestro Abba. A él sea dada la gloria, el poder, por siempre y para siempre. Entonces,
Es lo que el Padre ha hecho por la vida de cada uno de nosotros. Vino a redimir, a redimirnos. Entonces, es decir, Padre, quiero y anhelo que esa corona celestial que por misericordia nos va a otorgar, que es la salvación y la vida eterna, lleguemos a ese tiempo y diga, ese es mi Hijo amado y tengo compasión de él. Que seamos cada uno de nosotros. Eso es lo que cada día nosotros tenemos que ser, ese pueblo santo, apartado, sacerdocio, escogido. Porque cuando nosotros cumplimos mitzvot, cuando nosotros cumplimos mandamientos, cuando nosotros cumplimos fiestas, cuando nosotros consagramos nuestra vida, cuando nosotros estamos en ese tiempo, nos estamos convirtiendo en eso, apartado, santo, kadosh para él. Ahora, ¿tú lo estás haciendo? Vivificarme conforme a tus juicios, dice acá. En ese mismo pensamiento que se repite en el versículo 154, el salmista está enfatizado en 2 versículos que es la palabra de Yahweh. En tanto en que vivifícame, ¿qué es vivifícame? Una persona que constantemente está en la presencia del Eterno. Dice, Padre, vivifícame, santifícame, anhelo seguir caminando en ese hermoso de tu presencia cada día, donde tu gozo y tu alegría esté siempre en mi vida. Me estoy vivificando, cada día haya ese fuego del Espíritu Santo todos los días, que es la comunión y la permanencia con mi Padre. 157 y 158 del Telmín, guarda esta palabra. Dice, porque son muchos los perseguidores y mis enemigos, decía el salmista, mas tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Y aquí también vamos a llegar a otro punto donde dice, Padre, ayúdanos que en medio de los tiempos y en medio de lo que va a pasar, siempre estemos ahí guardando. Entonces, el salmista vivía una vida en el mundo real, no estaba protegido en un ambiente constante del estudio de las Escrituras. Su confianza en la palabra de Yahweh se forjó en este mundo real, un mundo lleno de perseguidores y enemigos. La presencia de tantos perseguidores y enemigos que presentaba el salmista no dudaba aún de que el Padre guardaba por el amor que él le tenía a Yahweh. No tenía la expectativa de la vida más piadosa, que aún en medio de todos esos enemigos el Padre siempre lo iba a librar de sus problemas. En cambio, el salmista dice que decidió mantenerse enfocado en la palabra. No era que el salmista esperaba un comportamiento piadoso de los impíos o de los enemigos, sino que aún él decía que el Padre lo iba a guardar por encima de todo. Vamos a ir a 1 Corintios. Y aquí vamos a ver lo que Pablo nos enseñaba. 1 Corintios, versículo 5, donde dice que, como el título dice, Pablo condena el orgullo espiritual. Y vamos a centrarnos en el versículo 9, hacia adelante. Cuando les escribí anteriormente les dije, no se relacionen con personas que se entregan en el pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, sino sexual, o son avaros o fanfarrones o rinden culto a ídolos. Uno tendrá que salir de este mundo para enviar gente como esa. Lo que quiere decir esto es que se relacionen con uno de los que afirma ser creyentes y aún así entregan el pecado sexual, o es avaro o rinden culto a ídolos, o insultan o son borrachos o fanfarrones. Ni siquiera coman con esa gente. No es que ni deben juzgar o los que están afuera, pero sí es la responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la Keilah y de los que están en pecado. Dios juzgará a los que están afuera, pero los que dice la Escritura, ¿quién es malvado? Que está entre ustedes. Entonces, algo que el Padre nos está enseñando en este tiempo es que como comunidad tenemos una gran responsabilidad. Mundo es. Pero nosotros que estamos escuchando Torah y estamos conociendo palabra, nosotros no podemos pisotear el cimiento y la cabeza. Porque nosotros, si el Padre se ha revelado en nuestra vida y Yeshua se ha revelado, nuestros caminos tienen que ser consagrados a Él.
Pero si nosotros estamos viviendo en esos pecados, decía acá, es responsabilidad que cada día nos amonestemos y que cada día nosotros cuidemos nuestra casa. Si realmente nosotros conocemos a nuestro Mashiach y nosotros estamos sujetos a nuestra cabeza, eso no debe pasar en nuestra comunidad y en nuestra vida, como lo hablaba aquí Pablo. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Padre en este tiempo? Que el comportamiento de cada uno de nosotros sea de mejor. Que nuestro comportamiento, si Yeshua, como la letra Resh nos enseña, si Yeshua está en mi vida, nuestro comportamiento tiene que mejorar y tiene que ir en avance. Si alguna de las obras de la carne están, hay que comenzar a trabajar en eso. Si no, pues gracias al Eterno hemos venido en un crecimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos caminando así, nosotros vamos a ir en una caída espiritual y somos deshonra. Porque cuando nosotros hablamos de Yeshua y no nos comportamos tales como debe comportarse un siervo del Padre, somos deshonra. Somos deshonra. Seguimos 159 y 160. Dice, mira, oh Yahweh, que amo tus mandamientos. Otra vez vuelve y repite, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de la palabra es verdad y el eterno de todo juicio de la justicia. Vuelve acá, es el salmista. Le pide a Yahweh que vea su amor por su palabra. Si nosotros no hablamos, si nosotros no amamos esta palabra, si tú no la amas y no te consagras a ella, porque cuando nosotros amamos la palabra, yo me esfuerzo en vivirla, pero cuando yo no la amo, a mí me va a costar hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, que en este tiempo, Padre, yo quiero amar tu palabra, yo quiero hacer esa perfecta voluntad, porque cuando hablamos de vivifícame, estoy en ese caminar donde el Padre está haciendo su obra y está vivificando por su misericordia. Pero si no, te va a costar hacer muchas cosas de mi Padre. Y aquí vuelve y repite otra vez eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Padre en ese día? Padre, avívame cada día más ese fuego. Ayúdame cada día por su misericordia a recibir y hacer lo bueno delante de tu rostro. ¿Por qué? Porque en el momento se va a sumar el verdadero juicio, esa justicia que hablábamos también de una letra, de la justicia de hace 15 días, donde si nosotros somos justos delante de Él y nosotros nos justificamos, la palabra se va a ver en mi vida totalmente. Si no, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, viendo que nosotros tenemos una responsabilidad cada día, y que este salmo es muy profético, y si tú no renuncias a lo que tienes que renunciar, a las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Y hay un salmo que el Padre me regalaba, y quiero compartírselo, está en el Salmo 32, y dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida totalmente en transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi esfuerzo se evaporó como el agua y la calor en el verano. Entonces, ¿qué va a pasar? Si Yeshua no está en mi vida y lo hacemos en nuestras fuerzas, va a pasar esto. Día y noche, tu mano y tu disciplina pesaban sobre mí, pero mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Entonces, el Padre anhela que si Yeshua está en mi vida y en mi corazón, si es primero, si realmente ese cimiento me va a sostener. Porque si yo estoy haciendo las cosas en mis fuerzas, ¿qué va a pasar? Que me voy a evaporar. Versículo 5, finalmente confesé todos mis pecados. Y hoy el Padre te recuerda, hey, confiesa. Si hay que soltar algo, suéltalo.
Si hay que realmente renunciar, aquí está Yeshua para redimir, pero para no caer más en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer el Padre? Dice, y ya no intentaré ocultar más mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Entonces, el Padre es muy bonito porque si hemos venido trabajando en este tiempo en los frutos del Rúa, y aquel que se ha colocado en la semana y el cual ha colocado el punto de leer y de estudiar, ha sido muy bonito porque uno comienza a decir, voy a tener gozo, voy a tener misericordia, voy a tener paciencia, voy a tener los frutos del Rúa, así mismo el Padre va a trabajar en ti y tú te esfuerzas. Pero entonces terminamos y llegamos a Shavuot y de ahí tenemos que todos los días vivir ese fruto. Pero ¿qué pasa cuando realmente yo no suelto eso? Que esa culpa me va a perseguir y va a tener como una sombra. Y tú vas a estar ahí siempre con esa sombra y como ese mal sabor. Pero si más esas rebeliones tú las confiesas, el Señor te va a perdonar. El Padre te puede redimir. Pero si tú confiesas y tú eres humilde delante de la presencia de mi Padre. Si tú no confiesas es porque hay orgullo. Si tú no confiesas es porque todavía te falta menguar. ¿Qué va a hacer el Padre? El Padre es un caballero. Hasta que esa tierra no esté preparada todavía, Él va a estar, ¿qué hace? Pasando todavía. Y pasando todavía, y pasando otra vez para que hasta el momento esté realmente lista. Entonces, ¿el Padre va a ser justo contigo? Sí, pero si tú confiesas. Y aquí dice el versículo 6, por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordadas aguas ¿de qué? Del juicio, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodea de las canciones de victoria. ¿Qué va a seguir de aquí para adelante si el Padre, si tú permites eso? Si tú permites que Yeshua sea la cabeza, si tú permites que el Padre sea ese comienzo, si el Padre que sea ese cimiento, va a haber una libertad y un grito de victoria. Tito capítulo 1, versículo 15, todo es puro para los de corazones puros. En cambio, para los corruptos incrédulos nada es puro, porque todo tiene la mente y la conciencia ¿qué? Corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Yahweh, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes y no sirven para hacer ¿qué? Nada bueno. Entonces, si Yeshua es nuestra cabeza, es nuestro cimiento, es nuestro comienzo, es nuestro principio, tiene que notarse que Yeshua vive en nosotros. Pero si no, si todo lo que se nota son las obras de la carne, como lo leíamos en Gálatas, ¿quién está gobernando mi vida entonces? ¿Será que hay un orden y tenemos una cabeza? No. Estamos como desenfrenados como el caballo y como el mulo, sin entendimiento. Pero si el Padre se ha revelado en este tiempo la palabra, si el Padre ha venido haciendo la voluntad en la vida de cada uno de nosotros, ¿por qué fallamos en lo mismo? ¿Por qué nuestro semblante no cambia? ¿Por qué nuestro hogar no cambia si nos seguimos cayendo en lo mismo? Entonces, el corazón del Padre permite aún de conocer esta letra de este tesoro tan grande porque quiere hacer algo en Shavuot maravilloso en tu vida. Entonces, es necesario hacer este alto. Es necesario decir, Padre, yo quiero que aquí para adelante sea totalmente diferente. Yo quiero que haya un crecimiento primeramente en mí. Que yo haga de mí un buen árbol que le dé sombra a otros. Pero si tú tienes un desorden en tu vida mismamente, ¿cómo vamos a ayudar a otros? ¿Con qué autoridad? Entonces, es necesario poner en orden. Si no había un orden y había un desorden, había un caos en tu alma y en tu espíritu y en tu ser, hay que comenzar a ordenar. Tenemos unos días de allá, salimos de Pesa, salimos ahorita de todo lo que el Padre hizo en estas hermosas fiestas que cruzamos, pero vamos a ir a simbolizar que
Shavuot es que el Padre va a cimentar, ¿qué? La palabra en mi vida. Y de eso, que por misericordia el Padre va a dar más de su presencia y de su ruah. Pero si hay un desorden en mi vida y en mi casa y en mi hogar y en todo lo que me rodea, el Padre no va a hacer absolutamente nada. Entonces el Padre nos está otorgando una misericordia más. ¿Es misericordia estar en una fiesta? Es misericordia. Es misericordia. Es misericordia podernos congregar juntamente todos nuestros hermanos. Es misericordia. Que muchos allá afuera, como lo leíamos, mundo es. Y cada día, si no han tenido la posibilidad de hablar con alguien y llevar la palabra, cada día el corazón es más duro y más terco. Nomás ustedes les va a hablar de un versículo, de algo de la palabra, y dicen, no tenemos tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros? Con testimonio. Que hay un Dios vivo, que nosotros somos representantes de Yeshua, que usted es un testimonio, que usted es un arca, que usted es algo de salvación. Pero todo empieza de nosotros. Porque sí, muy bonito la resh, muy bonito el significado, el pictográfico, el hebreo moderno, el número, el valor. Pero bueno, tu integridad, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Yeshua es tu cabeza? ¿Yeshua es tu simiente? ¿Yeshua es lo que te lleva y te guía? ¿Qué ha venido pasando en ese tiempo? Entonces, como lo hablábamos en el Salmo 32, si tú confiesas con un corazón verdadero, confiable, genuino, el Padre te escuchará y tú vas a orar y te va a redimir lo que aprendíamos. Pero si no, vas a ser como el mulo. El mulo, si no lo controla, ¿para dónde va? Para adelante, ¿no? Él hace lo que quiere, sin entendimiento. Y nosotros no podemos caer en ese punto, ni ser rebeldes, no. Este tiempo, lo que anhelamos es hacer tu voluntad perfecta. Si el Padre ha venido exigiéndote, me voy a exigir más entonces, Padre, pero este cuerpo y esta carne a mí no me va a ganar. La carne a mí no me va a dominar. Si la carne dice no vayas, voy a ir. Si la carne dice, pero otra vez va a ir, no, te ha tocado muy pesado, esfuércese. Si el Padre te ha enseñado a confiar en medio de este tiempo, Padre, es que si no, Padre, voy a confiar en ti. Lo primero eres tú, Yeshua. Lo primero eres tú, Yahweh, en mi vida. Tú eres lo superior. Y yo me voy a exigir. Entonces, esto depende de cada uno de nosotros, de cómo ordenar las cosas y ordenar nuestras vidas, primeramente. He aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor,